y ya retomaremos a partir del versículo 12. Pues mi esposita va a repartir los versículos. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar en el capítulo 3 y va a comenzar, mami, comienzas en los versículos 1 y 2, Bertita 3 y 4. Perdóname, hija, ¿de qué libro? Perdón, mami, segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda Gracias. de Corintios, sí, capítulo 3. Y Amor te toca 5 y 6. Yo 7 y 8. Mami, la segunda ronda sería 9 y 10. Bertita 11 y 12. Amor 13 y 14. Yo 15 y 16. Y mami, la siguiente sería 17 y 18. Y con eso terminamos el capítulo del día de hoy. Recordemos que solo decimos la primera persona, el libro en el que estamos, y a los demás solamente mencionamos los versículos que nos tocaron leer. Mami, si estás lista, comenzamos con la lectura. Sí, estamos en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios así. ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos ya que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? 2. Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Tres. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, viviente, no en tablas de piedras. 4. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. Amén. 5. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. La gloria del nuevo pacto. 7. El ministerio que causaba muerte, el que está grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que reflejaba su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. 8. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? 9. Si es glorioso el ministerio que trae condenación, cuanto más glorioso será el ministerio que trae la justicia. 10. En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con esta excelsa gloria. 11. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, cuánto mayor será la gloria de lo que permanece. 12. Así que como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. Amén. 13. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplendor que se iba extinguiendo. 14. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. 15. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. 16. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
18. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. Amén. Muchas gracias por su participación. Y entonces, ¿verdad? Ayer iniciamos a ver lo que el Señor nos habla a través de este capítulo. Decíamos que el capítulo 2, o que el capítulo 3, perdón, es continuación del capítulo 2, ¿verdad? Ministros del Nuevo Pacto, y que ahora todos los hijos de Dios, ¿verdad? Quienes hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ahora somos esos ministros del Nuevo Pacto. Está refiriéndose en esta carta a los Corintios, pero que ahora, ¿verdad? Si lo trasladamos a nuestro tiempo actual, nosotros somos esos ministros del Nuevo Pacto, y que solamente en Cristo, ¿verdad? Dios es el que nos capacita, y ahora somos siervos competentes. No somos personas, no somos siervos incompetentes. Somos siervos competentes porque Él es el que nos va capacitando, ¿verdad? Él es el que nos va guiando. Entonces, eso lo tenemos que ayer platicábamos, ¿verdad? Que tener muy claro. Y a partir del versículo 7, ¿verdad? La gloria del nuevo pacto, y una de las formas de escritura en el lenguaje griego, es esto que estamos viendo del versículo del 7 al 18, ¿verdad? Cuando hace una comparación entre una cosa y la otra para resaltar una de ellas, ¿verdad? Entonces, del 7 al 18, Pablo está haciendo una comparación, ¿verdad? Entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. No está diciendo, ¿verdad? Porque el antiguo pacto también es la gloria del mismo Dios, ¿verdad? No está diciendo que ese sea inferior, o que no valga como tal, ¿verdad? Porque proviene de Dios y refleja la gloria de Dios. Entonces, estaríamos equivocados si entendiéramos de esa manera, sino que está haciendo esta comparación de ese antiguo pacto, ¿verdad? De Dios con el pueblo de Israel específicamente, porque no estábamos nosotros en ese momento como gentiles tomados en cuenta, vamos a decirlo así, en ese antiguo pacto, y que reflejaba la gloria de Dios también y que provenía de Dios, ¿verdad? Pero que ese antiguo pacto, ¿verdad? Dice que ese ministerio que causaba muerte, ahora causaba muerte porque en la ley, ¿verdad? Todos eran pecadores, y entonces causaba esta muerte, ¿verdad? Pero que ahora en el nuevo pacto, ¿verdad? En el que Jesús vino, derramó su sangre, ¿verdad? Y dio apertura a ese nuevo pacto, ¿verdad? Que ahora trae vida y que es el pacto del Espíritu. Y Pablo, ¿verdad? Está hablando acerca de estos temas, ¿verdad? En los primeros, del versículo del 7 al 18, y bueno, veíamos, ¿verdad? En el 12, que fue donde nos quedamos ayer, así que como tenemos tal esperanza, ¿verdad? Y que hablábamos de esa esperanza que significa expectación, confianza, ¿verdad? No confiamos en el hombre, ¿verdad? Nuestra confianza no está puesta en el hombre, sino está puesta nuevamente en Dios a través de Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y veíamos, ¿verdad?, que la Nueva Versión Internacional, la segunda parte del versículo 12 lo traduce como actuamos con plena confianza. Y la Reina Valera, esta segunda parte de este versículo, lo traduce: usamos mucha franqueza en nuestra hablar, ¿verdad? Y franqueza, decíamos que viene del griego parresia,
y que hacíamos ayer un poco la referencia que una de las cosas, ¿verdad?, en las cuales estuvieron atacando a Pablo, sobre todo esos judíos de Palestina, atacaban a Pablo, ¿verdad?, por su manera de hablar, de exponer la palabra, y que no llevaba todas las formas en las que ellos decían que debería tener, ¿verdad? Y entonces Pablo dice que tienes esperanza, y con tal esperanza, él habla con total franqueza. Franqueza viene del griego parresia, ¿verdad? Y que es libertad o audacia en el hablar, ¿verdad? Valentía en medio de la oposición o rechazo. O que a veces, ¿verdad?, significa solamente claramente. Entonces, ahora, ¿verdad?, como estos ministros en Cristo, que el Espíritu Santo habita en nosotros y Él es el que nos va enseñando y nos va capacitando para predicar el Evangelio, para hablar de Cristo, ¿verdad? Nosotros también tenemos esa esperanza puesta en el Señor y que hablamos, ¿verdad?, con esa franqueza. Tenemos que hablar claramente, ¿verdad? Hacíamos alguna vez algunos ejemplos, ¿verdad? Que podríamos decir, el Señor puede, recibe al Señor, ya que el Señor puede sanar tu matrimonio. Sí, pero no. No es tan claro, ¿verdad? Porque para que el Señor pueda rescatar ese matrimonio, ¿verdad?, tiene que haber voluntad de las dos partes, y las dos partes tienen que recibir al Señor para que puedan caminar los dos, ¿verdad?, unidos al Señor y siendo transformados en todo lo que se tiene que transformar. De lo contrario, ¿verdad?, aunque uno de los esposos quiera, si el otro no quiere, el Señor no va a hacer nada. No es que no pueda, sino que el Señor, hemos hablado, ¿verdad?, que nos ha dado la voluntad y que respeta la decisión que nosotros tomemos. Queremos aceptarle, ¿verdad?, y ser obedientes a Él, Él se goza. Pero si decidimos no aceptarle, ¿verdad?, y seguir el camino del mundo, Él no nos obliga. Entonces, el Evangelio tiene que ser hablado claramente, ¿verdad? Tiene que ser expuesto de manera clara. Veíamos, ¿verdad?, en el capítulo 2, cuando Pablo está notando que hay circunstancias en los corintios que no están haciendo de manera correcta, les tiene que hablar de manera dura, directa, ¿verdad?, pero clara. Entonces, somos capacitados, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo que habita en nosotros para poder hablar con franqueza, con plena confianza, ¿verdad?, porque tenemos puesta nuestra esperanza en el Señor, ¿verdad? Y bueno, en el 13 dice, no hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo, y que probablemente ayer veíamos dos cosas, ¿verdad? Que era porque ya se ponía este velo, ¿verdad? Porque ya la gloria de Dios se iba extinguiendo, pero también es cierto que Moisés va, ¿verdad?, a ese monte Sinaí, el Señor le da las tablas de la ley. Cuando baja a Moisés, ¿verdad?, los israelitas ya habían hecho un becerro de oro y le estaban adorando, ya estaban haciendo idolatría, ¿verdad? Y que no habían sabido esperar y confiar, ¿verdad?, en el Señor. Durante todo ese trayecto se quejaron mucho, y todo lo que la palabra de Dios nos narra, ¿verdad? Y que esta gloria que Moisés reflejaba de parte de Dios, también es cierto que probablemente Moisés se tapó con un velo, ¿verdad? Porque esta gloria podía, ¿verdad?, haber fulminado a estos israelitas pecadores, porque era parte de la gloria de Dios que se reflejaba en el rostro de Moisés, ¿verdad? Y este pueblo pecador podía ver
sido destruido en el momento, y eso era lo que no quería Moisés, ¿verdad? Vemos cómo en este libro del Éxodo se narra cómo el Señor quiso destruir a este pueblo de Israel, y Moisés, ¿verdad? 3 veces se puso en la brecha para no defender, para interceder, ¿verdad? Ante Dios por este pueblo que era pecador. Entonces, y que posteriormente, ¿verdad? Cuando Moisés entra a la presencia de Dios, porque era el único, ¿verdad? Que podía hablar cara a cara con Dios, ¿verdad? En ese momento, Moisés, cuando hablaba con el Señor, no traía velo, porque podía hablar cara a cara con el Señor. Y Pablo está haciendo una pequeña introducción en ese sentido, ¿verdad? El pueblo de Israel, pecador, el antiguo pacto, el velo cubierto porque no podían ver la gloria del Señor, porque su pecado estaba delante de ellos, ¿verdad? Y podían ser destruidos. Y ahora, en este nuevo pacto, ¿verdad? En el pacto inaugurado por Cristo en el tiempo del Espíritu, ¿verdad? Y que, como dice la palabra y los leímos más adelante, ahora nuestro velo ha sido quitado, ¿verdad? Entonces, está haciendo este comparativo, no, ¿verdad? Volvemos a repetir, no porque esté diciendo Pablo, este es mejor y este es peor, este es más grande y este es más chico, no es en ese sentido, porque el primer pacto viene de Dios y refleja la gloria de Dios, ¿verdad? Y luego cuando viene en el 14, dice, sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Entonces, sus mentes fueron endurecidas, ¿verdad? De embotó, eh, fueron endurecidas sus mentes, viene del término griego y el dura o endurecido, ¿verdad? La ceguera espiritual tiene también un origen de parte de Dios. Isaías 6, del 9 al 10 dice, Él dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierte y sea sanado, ¿verdad? Y también este endurecimiento viene de parte de, o tiene un origen humano, ¿verdad? Juan 3, del 19 al 20 dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? En esta nueva era, en la era del Espíritu, ¿verdad? En este nuevo pacto inaugurado por Jesús cuando vino a este mundo y fue sacrificado en la cruz del Calvario. Ahora tenemos, ¿verdad? La oportunidad de que este velo sea quitado y de que este corazón endurecido, sé que Él pondrá un corazón de carne que sea sensible a su palabra, ¿verdad? Claro, para aquellos que hemos recibido a Cristo, que hemos decidido ser parte de esta familia del Señor, ¿verdad? Y bueno, pues está hablando este 14 también del pueblo de Israel, ¿verdad? Ese fue el pueblo elegido, ¿verdad? El pueblo de Israel. Sin embargo, aunque fue o sigue siendo el pueblo elegido de Dios, ¿verdad? Si el pueblo de Israel no acepta a Cristo como su suficiente salvador, ellos no van a, ¿verdad?, poder entrar en la presencia del Señor. Ya no hay otro Cristo, ya no va a volver a venir otro Mesías, ¿verdad? Como Cordero, porque ya vino.
y ellos, hasta que no quiten esa dureza de su corazón, ¿verdad? Ellos van a seguir esperando, y aunque hayan sido, aunque la promesa haya sido primeramente a ellos, si ellos no reconocen a Cristo, no van a poder, ¿verdad? Vivir en el reino esta vida eterna. Entonces, cuando dice, ¿verdad? Este velo, el mismo velo queda sin levantarse. Moisés usó un velo literal. Este término ahora es usado para describir la ceguera interna, ¿verdad? En el judaísmo contemporáneo. Los judíos estaban y están caminando en el juicio, ¿verdad? De Isaías 6, 9, 10, lo que les acabo de leer. Eso también se relaciona con los judíos de nuestros días que rechazan aceptar a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Y bueno, en el 15, cuando dice, hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, ¿verdad? Es un llamamiento universal, este de volverse al Señor, es un llamamiento universal e invitación para cualquiera y todos que se vuelvan al Señor. El término hebreo, el término volver, ¿verdad? En hebreo, shuv se refiere al arrepentimiento. Entonces, anteriormente, ¿verdad? El pueblo de Israel, ahora en esta era, es para, por eso decimos que es universal, porque es para todo aquel que decide aceptarle, que decide acercarse al Señor, arrepentirse, volver, ¿verdad? Dejar atrás esa manera de vivir en el que creemos que lo que nosotros pensamos y creemos es lo correcto y que ahora nos dejamos guiar por el Señor, ¿verdad? Y cuando dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y es muy interesante porque hemos dicho que Pablo, ¿verdad? En sus cartas a Dios, ¿verdad? Al Padre, lo menciona como, bueno, Dios como Padre, ¿verdad? Y a Jesús como Señor, como Kairos o Curios, ¿no? Y que normalmente es así, salvo algunas excepciones. Aquí esta es una excepción. Cuando Pablo aquí habla de el Señor, está hablando de Dios, ¿verdad? Aquí no está hablando de Jesús, sino Dios. Ahora bien, Dios es el Espíritu, y donde el Espíritu de Dios está, ahí es el Señor, ¿verdad? En esta Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Y que ahora está en nosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es parte de la Trinidad, pero que también, si decimos que está en nosotros el Espíritu, pues también está Jesús y está el Padre, ¿verdad? Y cada quien con una función, vamos a llamarle así, distinta. Aquí está hablando de Dios es el Espíritu, ¿verdad? Y cuando dice hay libertad, no se refiere a esta libertad que hablamos en Primera de Corintios, ¿verdad? Que somos libres para tomar, dice, todo te es permitido, pero no todo te conviene. Y hablábamos de esta libertad de acción. Aquí cuando habla de libertad, ¿verdad? Está refiriéndose a una libertad de la ceguera espiritual, del legalismo causado, ¿verdad? Por una relación del legalismo, perdón, y de la ceguera espiritual, ¿verdad? Juan 8, del 32 al 36 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron los judíos, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Está hablando Jesús, ¿verdad? Con estos fariseos. El 34, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirma Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres, ¿verdad? Dice que donde está el espíritu hay libertad.
Y cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Aparte de que somos salvos, ¿verdad? Que somos santificados, somos libres del pecado. Ahora el pecado ya no nos domina, ¿verdad? Porque es esa la diferencia. Somos o no somos pecadores. El pecado ya no nos domina, sin embargo, ¿verdad? Esa es la palabra, que seguimos pecando, pero no pecando deliberadamente, porque estamos en este camino de transformación. Ahora el pecado ya no nos domina, ya no nos tiene como esclavos. Ahora vamos aprendiendo, ¿verdad? Que podemos decirle no al pecado, no a ser desobedientes al Señor. Entonces, cuando viene el Espíritu en nuestros corazones, somos libres de esas ataduras. Y dado que el Señor es el Espíritu, ¿verdad? Como lo muestra la libertad, este velo que nos ha sido quitado para la obediencia que el Espíritu crea, ¿sí? Todos nosotros, es decir, todos los miembros de la comunidad del Nuevo Pacto, tanto judíos como gentiles, estamos siendo transformados en la misma imagen. En otras palabras, el poder del Espíritu, por el poder del Espíritu, estamos experimentando en un sentido progresivo más y más de esta libertad para obedecer a Dios. Y como resultado estamos siendo cambiados a la propia imagen de Dios, volviéndonos obedientes a su voluntad. Tener la imagen de Dios es manifestar su semejanza, actuando de acuerdo con sus mandamientos como expresión de la propia naturaleza divina. Ya hablábamos, ¿verdad? Ahora somos obedientes porque le amamos, porque sabemos que es hacer su voluntad, porque nace desde lo profundo de nuestro corazón, de nuestro interior nace hacerle obedientes, no por una obligación, ¿verdad? Que no estaría mal, pero que ahora es una decisión que tomamos, así como el aceptarle es una decisión, como el seguirle es una decisión, también, ¿verdad? Serle obedientes es una decisión. Y que este poder del Espíritu que vive en nosotros, ¿verdad? Y que experimentamos día a día, entonces vamos de manera progresiva, ¿verdad? Siendo cada vez más semejante a Él, siendo cada vez más obedientes a Él, estamos volviendo a esa nueva naturaleza, o esa naturaleza inicial, ¿verdad? De ser como Él. En otras palabras de Pablo, ¿verdad? Esta transformación está teniendo lugar y que lo vemos en el 18, ¿verdad? Con más y más gloria, cuando dice de gloria en gloria. Decir que estamos siendo transformados a su semejanza de gloria significa que el crecimiento que tenemos de manera progresiva, ¿verdad? En obediencia, ocurre en respuesta a la presencia de Dios. Hoy podemos, ¿verdad?, entrar a la presencia de Dios sin este velo, ¿verdad? Nos ha sido quitado. Le podemos ver, le podemos conocer en otros libros que hemos leído, ¿verdad? Esos misterios que antes estaban ocultos, ahora nos han revelados a través del Espíritu Santo que vive en nosotros, ¿verdad? Y esos misterios que ahora podemos conocer nos hacen conocerle cada vez más a Él, ¿verdad? Saber más su voluntad, caminar los caminos de nuestro Dios. Entonces, decir que estamos, ¿verdad? Siendo transformados a su semejanza en gloria, quiere decir que el resultado final de ser más y más como Él en anticipación de la consumación final de esta era, es que un día participemos de su gloria en toda su plenitud. Nuestra vida con Dios empieza y acaba entrando en su gloriosa presencia, ahora en el Espíritu y después cara a cara. Nuestra vida con Dios empieza y acaba entrando en su gloriosa presencia, porque cuando le recibimos, ¿verdad? Estamos empezando y que va a terminar, ¿verdad? Cuando venga Jesús, y que en el versículo 18 lo dice, ¿verdad? Que seremos transformados, ¿verdad? Completamente cuando venga Jesús. Y F. Bruce, ¿verdad? Que es un escritor
habla acerca de Pablo como el apóstol del corazón libre y dice, ciertamente Pablo conoció el amor de Cristo como un poder sobrenatural en la vida, donde el amor es la fuerza sobrenatural. Donde está el amor natural, no hay sentido de presión o conflicto o esclavitud en hacer lo que es correcto. El hombre o la mujer impulsados por el amor de Jesús y empoderados por su espíritu, hacen la voluntad de Dios del corazón. Porque, tal como diría Pablo, producto de su experiencia, donde está el espíritu del Señor, ahí está el corazón libre. ¿Verdad? Este corazón que nos da, este espíritu que nos da la libertad, ¿verdad? Que lo hacemos ahora por voluntad, no por coerción, no por obligación, no porque nos estén diciendo, y tienes que hacerlo, no, sino que ahora hacemos lo correcto desde el fondo de nuestro corazón porque le amamos, porque queremos agradarle a Él. ¿Verdad? Y probablemente no lo hagamos con lo que hagamos, ¿verdad? Pero que deseamos hacer lo correcto. Y eso es lo que deberíamos de hacer. Así que en el último, en el 18 dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto, o sea, que no tenemos velo, que nos ha sido quitado el velo, que ahora le podemos conocer, ¿verdad? Ahora con un espejo y que cuando lleguemos a su presencia, ¿verdad? Vamos a poderle ver cara a cara y no quiere decir que lo veamos así cara a cara, ¿verdad? Es una expresión que Pablo está utilizando porque dice que sus ojos son llama de fuego, pero le vamos a poder conocer de manera más cercana, más cierta, porque ahora dice, ¿verdad? Primera de Corintios, en parte conocemos, en parte profetizamos, pero cuando lleguemos a su presencia, vamos a conocerle cada vez, o vamos a llegar a conocerle más. Reflejamos como un espejo la gloria de Dios y somos transformados, ¿verdad? En su semejanza. Cuando dice que somos transformados, la actividad de Dios a favor nuestro, transformando a los cristianos como Cristo, Romanos 12:2, cuando habla de esta renovación de nuestra mente, pero no solamente de nuestra mente, ya lo hemos visto, ¿verdad? Corazón como mente, voluntad, espíritu, etcétera, algo completo. Y que habla, ¿verdad? De esta transformación, metamorfosis, ¿verdad? Esta misma palabra de transformados o metamorfosis fue utilizado, ¿verdad? En la transfiguración, cuando algunos apóstoles, 4 de ellos, pudieron ver, ¿verdad? La gloria de Jesús, realmente cómo era Jesús. Y bueno, ya vimos que somos hechos a la misma imagen y semejanza. Por esta razón, ¿verdad? La transformación presente del pueblo de Dios viene del Señor, que es el Espíritu, ya que este último es el depósito de la presencia y el poder divinos en nuestras vidas, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. Finalmente, esta transformación tiene lugar porque de principio a fin, es decir, de gloria en gloria, contemplamos como un espejo la gloria del Señor sin ser destruidos por ella, ya que lo hacemos con el rostro descubierto, ¿verdad? Ahora podemos estar delante de la presencia de Dios. Nuestros pecados han sido pagados a través del sacrificio de Jesús, ¿verdad? Y que ahora, cuando pecamos, el Señor nos llama a ponernos a cuentas, a arrepentirnos, ¿verdad? Para que siempre estemos limpios y podamos estar delante de su presencia todos los días hasta que seamos llamados, ¿verdad? Ante Él y podamos vivir una eternidad plenamente con Él. No sé si hasta aquí haya alguna duda, algún comentario. ¿No? Muy bien, pues les agradecemos este tiempo de lectura. Primeramente, Dios, si nos lo permite, nos vemos el día de mañana. Y le voy a pedir a mi esposita si nos apoyas con la oración para finalizar. Sí. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche que
podemos volver a reunirnos para leer de tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos hablas a través de ella, Señor, porque podemos conocerte un poco más, podemos estar atentos, Señor, a lo que nos hablas a nuestras vidas. Y yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros tengamos la necesidad de seguir buscándote cada día, Señor, de seguir escudriñando tu palabra, de seguir conociéndote, Señor, em, porque porque sabemos que a pesar de lo que ya podamos saber de ti o conocerte, falta mucho, mucho todavía por conocerte, Señor. Gracias por lo que nos has permitido saber de ti y conocerte, Señor, a través de tu palabra. Te pido que seas con cada uno de mis hermanos que están conectados, los que están por algún otro medio, alguna red social, Señor, que seas tú bendiciéndolos también, Señor. Guárdanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Que el Señor les guarde. Buenas noches, hermanitos. Hasta mañana. Mañana, buenas noches. Buenas noches.